bueno, el llamado inicia. Eres el que sirve a la mesa y el mismo el que se entrega. Cuando yo nací, yo recuerdo que un profesor de escuela musical de ese entonces. Diálogos de sobremesa. Un espacio de encuentro en el que conversamos sobre temas de fe puestos en contexto. Este podcast es realizado por la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia desde la Estrategia de Evangelismo y Misión. En este episodio hablaremos sobre derechos humanos con Juan Pablo Álvarez. Él es politólogo de la Universidad Nacional y coordinador de Justicia y Vida, un proyecto que hace parte de la Estrategia de Diaconía de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes. Bueno, aprovechamos también y saludamos a todas las personas que nos escuchan y les invitamos a que nos acompañen, a que dialoguen y conversen también con nosotros sobre este importante tema. Bueno, Juan, antes decía que tú eres el coordinador del proyecto de Justicia y Vida de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y quisiera que comenzáramos con una pequeña contextualización. ¿Qué es y qué hace Justicia y Vida? ¿Y cómo es ese trabajo que ustedes hacen hacia la promoción y defensa de los derechos humanos? Bueno, el proyecto Justicia y Vida es un proyecto de derechos humanos de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. En este proyecto difundimos los derechos humanos a través de talleres, capacitaciones, programas que van orientados a comunidades donde existe algún riesgo de vulneración de los derechos humanos. En ese sentido, pues tenemos como varios frentes de trabajo, unos enfocados a la protección de la niñez, otros enfocados a la protección de los derechos de las mujeres, otros encaminados a la protección de los derechos de comunidades rurales, etc. Entonces, pues venimos haciendo un trabajo a partir de muchos voluntarios, colaboradores, profesionales, abogados, etc. Y bueno, y esperamos estar contribuyendo en algo sobre todo para la construcción de paz en Colombia, que es como uno de nuestros principales objetivos. Ok, Juan, sí, me parece muy importante eso que dices, con lo que terminas el asunto de la construcción de paz. Cuéntanos entonces en ese sentido, en esa construcción de paz, ¿qué desafíos encuentras primero en nuestro país? Y segundo, en la iglesia o en organizaciones religiosas, ¿qué desafíos encuentras con respecto a esta labor que ustedes hacen? Bueno, en nuestro país estamos en un contexto de polarización. Entonces tenemos un papel, un país muy dividido ideológicamente, un país que se enfrentó a un plebiscito en el que se buscaba apoyar el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP. Y en ese sentido, la mitad del país pues no quería brindar el apoyo a este proceso. Y la otra mitad del país pues se manifestó a favor. Y pues esa polarización hasta el día de hoy continúa. Entonces hay personas y organizaciones, instituciones, líderes políticos que no ven con tan buenos ojos, los trabajos que se encaminan en torno a la construcción de paz o tienen otra visión de cómo se construye esa paz que no necesariamente pasa por un acuerdo, ¿sí? Por el diálogo. A diferencia de ellos, pues nosotros creemos que la paz de Colombia pasa por el diálogo, por la negociación, por el respeto a los derechos humanos, por suplir una serie de falencias que se encuentran en la sociedad colombiana, que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con el tema de tierras, el tema de género, el asunto de cómo se trata la política de drogas y básicamente pues buscamos apoyar lo pactado en ese acuerdo de paz en medio de este ambiente polarizado. Por otro lado, en cuanto a las comunidades de fe, también existe mucha polarización, pero en realidad han sido pues más o
o han tenido una voz más fuerte, quizás las que han estado en contra de este tipo de acuerdos. Se han difundido una serie de noticias que consideramos que no corresponden con la realidad, con el tema de género, con el tema de la política de drogas, que hace que muchas comunidades de fe pues se hayan manifestado en contra de lo pactado. Y en ese sentido también es un desafío mostrar la voz de muchas otras comunidades de fe que sí están a favor del acuerdo de paz, de la construcción de un país distinto. Gracias, Juan, por esos apuntes que nos dabas y la importancia también de construir desde las bases, de construir desde las comunidades de fe y construir desde este país que, como vos lo decís, está polarizado. Entonces, de alguna manera es importante todos estos esfuerzos que se hacen en pro de la construcción de paz. Y pensando en eso, te quiero preguntar, Juan, ¿por qué es importante que una organización religiosa o una organización basada en la fe trabaje en pro de los derechos humanos y qué lo diferencia y también lo relaciona con otras organizaciones que hacen también lo mismo o que hacen un trabajo similar? Bueno, digamos que las organizaciones de fe se guían bajo una serie de principios, bueno, dependiendo la organización que sea, sí, seguirán algunos principios u otros. En mi caso, que soy cristiano, sí, pues creo en la vida, en el testimonio de Jesucristo. Y eso para mí pues es lo que determina la manera en que yo pienso, participo, me relaciono con la sociedad en la que vivo. Y en Cristo pues encuentro, digamos, un modelo a seguir. Quizás en otras organizaciones se basan en quizás algunos autores, sociólogos, antropólogos, en líderes que ha tenido pues la humanidad, pero como cristiano pues yo me baso en el modelo de Jesucristo. Y en ese sentido, para mí, la vida y obra de Jesucristo es lo que determina la manera en la que yo defiendo los derechos humanos, en la que yo me inclino hacia favorecer a los necesitados, a las personas que no tienen voz. Y creo que mostrar que las comunidades de fe entendemos ese mensaje de Cristo de esa manera es importante, ya que hay otras comunidades de fe que pues tienen una visión distinta. Creo que entienden quizás la vida y obra de Jesucristo de una manera distinta. La idea en la que yo la entiendo es como una vida que ofrece perdón, amor, misericordia, reconciliación. Y tal vez desde otras comunidades de fe se ha alzado una voz que va más hacia el juicio, hacia el no perdonar, etc. Entonces, para mí es importante mostrar que sí hay unas comunidades de fe dispuestas a buscar un cambio para el país, a defender los derechos humanos y a trabajar por una realidad distinta para los colombianos. Ok, esto que señalas me hace pensar un poco en ese fundamento bíblico, teológico, si se quiere, sobre lo que hacemos y que definitivamente lo hemos hablado con algunos amigos de la estrategia de evangelismo, y es que finalmente todos somos teólogos, teólogas. De alguna manera todos tenemos una conexión con Dios, una forma de entender a Dios, y esa forma de entenderlo también, digamos que de alguna manera traza una manera también del actuar, de ser y estar en el mundo. Y de alguna manera entonces esto que nos señalas nos ayuda a entender también que el trabajo por los derechos humanos es también porque vemos en un Dios, tú mismo lo has señalado, que está interesado en un mundo mejor, que está interesado en que la justicia y la vida corra. No sé si nos quisieras de pronto compartir algunas de tus experiencias en justicia y vida, algo que haya sido significativo para ti con las comunidades y que haya de alguna manera marcado también esa forma como entiendes a Dios
y cómo entiendes la misma experiencia de fe, Juan. Claro que sí. Igual te quiero compartir como uno de los versículos que tenemos en Justicia y Vida, que marca como nuestra manera de pensar y de entender pues la defensa de los derechos humanos desde un enfoque cristiano, ¿no? Dice en Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Creo que a lo largo del Evangelio hay muchísimos versículos que nos hablan de lo que significa ser cristiano, del lado de quién debemos estar, de cuál es el trabajo y la misión que tenemos en el mundo. Ahorita que hablábamos de las comunidades de fe, en muchas ocasiones se nos trata de enseñar que lo que debemos hacer como cristianos es orar y ya, pero creo que en el Evangelio y a lo largo de las Escrituras vemos ejemplos y de acción, de trabajo por los necesitados y vemos llamados a cumplir esa misión de darle la mano al que lo necesita, de abrigar al que tiene frío, de recibir al extranjero, etc. En ese sentido, en Justicia y Vida tenemos diferentes trabajos en distintas regiones del país. Una de ellas es Socotá, Boyacá. Allí hacemos un trabajo con los campesinos que muchas veces no tienen los recursos necesarios para emprender proyectos que les permitan pues tener mayores ingresos y tener una mayor calidad de vida. En estas regiones encontramos casos de mujeres que sufren machismo, que sufren maltrato, que sufren diferentes tipos de violencia. Y a través de los programas que se emprenden con Justicia y Vida, hemos logrado que muchas de ellas inicien la construcción de huertas, de galpones, con lo cual logran tener ingresos que les permiten tener unas vidas más fáciles, más cómodas, y también previene, por ejemplo, casos de dependencia económica de sus maridos, y en ese sentido previene que sean maltratadas. También tenemos, por ejemplo, allí en Socotá una escuela para la paz y la vida plena, en la que buscamos que diferentes estudiantes, muchos de ellos que pertenecen a las veredas, logren prepararse para ingresar a la universidad, pero también tengan una formación en derechos humanos. Allí también hemos iniciado un programa de derechos menstruales, donde llamamos la atención sobre estas inequidades que hay en el país, donde muchas mujeres no logran acceder a los productos básicos, ¿cierto?, para atender el periodo. Y hemos logrado consolidar un grupo que ha tenido acceso, por ejemplo, a copas menstruales. Y esto puede resultar, digamos, en las ciudades algo extraño o puede generar la inquietud de por qué un proyecto de derechos humanos haría esto. Y en realidad esto obedece a que nos hemos dado cuenta que hay mujeres que, por ejemplo, no cuentan con recursos para, por ejemplo, comprar una toalla higiénica, sino que atienden su periodo con medias, cortando pañales, etc. Entonces, no es una manera digna, ¿cierto?, de atender este proceso pues hermoso y natural que tienen pues las mujeres. De la misma manera trabajamos con niños en los colegios de la Iglesia Luterana de Colombia, hacemos talleres de prevención del abuso contra menores. Tenemos cartillas, aplicaciones en las que ellos pueden consultar cuáles son sus derechos, en las que los cuidadores de niños pueden darse cuenta cuáles son los protocolos y medidas que deben tener en cuenta para que los niños y niñas del país pues no sufran violencia, no corran riesgos, etc. Y también tenemos un consultorio jurídico en el que se han atendido casos pues complicados de violencia doméstica, de personas que no pueden acceder a medicamentos y logran a través del consultorio jurídico cosas tan simples como hacer acciones de tutela y de esta manera lograr tener
servicios de salud básicos. Y bueno, podría enumerar muchos de los casos que se ven en el consultorio jurídico, pero creo que, digamos, estas muestras pues dan un ejemplo de lo que hace Justicia y Vida y por qué lo hacemos, porque creemos que eso está totalmente relacionado con nuestra vida como cristianos. Quisiera, Juan, que nos cuentes un poco y en esa perspectiva, digamos, que has dado con respecto a la comprensión del Evangelio y a la vida de Jesús, ¿cuáles serían como esas claves o esas líneas, digamos, sobre las cuales pudiéramos decir que dialoga el proyecto de Jesús con esa promoción de derechos humanos, más pensando, digamos, en términos bíblicos, como ahorita lo mencionabas, y también pensando ahorita en esto que muchas veces hemos leído también, la vida abundante, tú lo dijiste, la vida plena o la vida menos complicada? Bueno, Jesús marca el camino para mí, definitivamente. Su vida, su testimonio, lo que hemos relatado en los evangelios, es el patrón, el modelo a seguir. Y en ese sentido, nuestra labor en Justicia y Vida, o no solo en el proyecto, sino en nuestra vida cotidiana, intenta encaminarse un poco hacia esas enseñanzas de Cristo. Entonces nuestra apuesta por la paz es porque creemos que Jesús vino a traer paz, que nunca sus enseñanzas se encaminaron hacia cobrar venganza, hacia levantar la espada contra otro, hacia iniciar guerras, sino que al contrario, su ejemplo era el de resolver los conflictos, el de vivir en amor, el de perdonar al enemigo, ¿cierto? Amar al prójimo como a ti mismo. Y en ese sentido, por eso le apostamos a la construcción de paz en Colombia. Pero la construcción de paz no solo depende de un acuerdo, no solo depende del cese del conflicto armado. En un país donde no se respetan los derechos humanos, creemos que no es posible vivir en paz. Y por eso es necesario atender cada uno de esas necesidades que tienen las diferentes comunidades en el país. Si hay falta de estudio, falta de educación, es necesario ver cómo se apoya o se generan iniciativas en favor de una educación para todos y todas las colombianas. Si no, los colombianos no pueden tener servicios de salud dignos, es necesario trabajar en pos de esos servicios de salud. Es necesario generar proyectos que permitan que estas personas tengan diferentes ingresos, que puedan tener un proyecto de vida. Si en el país hay machismo, es necesario generar iniciativas en pro de la equidad, en pro de la defensa y el respeto de los derechos de las mujeres, en contra del abuso, del acoso. Y básicamente creemos que todo lo que se hace en Justicia y Vida, de una u otra manera, están relacionadas con el Evangelio. Entonces, pues esperamos poder seguir trabajando en ese mismo sentido, con ese objetivo, con ese modelo a seguir. Y bueno, y no somos el único proyecto que lo hace. La Iglesia Evangélica Luterana tiene muchos proyectos que se encaminan hacia todos estos temas que pues he venido hablando el día de hoy. Juan, en esto último que dices, dije que era para terminar, pero me ha quedado en la mente una pregunta con todo esto que nos acabas de contar, y es, ¿cuál es la perspectiva o esa interpretación que tienen de la justicia desde el proyecto, desde tu experiencia? Y pensándolo también en términos bíblico-teológicos, ¿cómo entienden el tema de la justicia para las personas y esa justicia de Dios? Creemos que Dios quiere el bien, quiere que todos los seres humanos tengan bienestar. ¿Sí? Creemos que este planeta
tan hermoso en el que convivimos, ¿cierto?, con las demás especies, está hecho para el disfrute del ser humano, para que todos tengan condiciones dignas de vida, y que los seres humanos pues hemos transformado un poco esas riquezas que nos regaló Dios y las hemos distribuido de una manera inequitativa, haciendo que muchas personas sufran, que muchas personas no tengan las condiciones mínimas para vivir. En ese sentido, creemos que la justicia es volver a brindarle a todas las personas esas condiciones que Dios quiere que tengan, ¿sí? No creemos en un Dios que trae a un ser humano, que crea al ser humano para que sufra, para que enfrente la violencia, para que tenga hambre, ¿sí? Creemos en un Dios misericordioso, y es la acción del ser humano la que ha quitado, la que ha hecho que se presenten situaciones de violencia, de inequidad. Entonces la justicia para nosotros es restablecer las condiciones dignas de vida de todos los seres humanos, es restablecer los derechos de los seres humanos, y esto tiene que ver con la misericordia, con el amor. No tenemos una visión de justicia en la que las personas se equivocan y hay que y el único camino es el castigo, sino que es una visión en la que las personas tienen derecho a tener segundas oportunidades, en la que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también a reparar nuestros errores, en la que las víctimas, ya sea de violencia, del conflicto armado, tienen la urgencia y necesidad de recuperar sus derechos y restablecer el tejido social y tener una sociedad y un mundo en paz. Esa es nuestra visión de justicia. No tiene que ver con la venganza, sino con el amor y con la misericordia. Gracias, Juan. Definitivamente me quedo con eso. Justicia tiene que ver con amor, misericordia y con restablecer esas condiciones para la vida en abundancia. Quiero cerrar pensando en ese versículo. Jesús ha venido para darnos vida en abundancia. Y muchas gracias a ti, Juan, de verdad, por compartir con nosotros y nosotras este espacio. Y si quieres decir algo para terminar, te escuchamos. Agradecer este espacio tan bonito. Espero que pues haya sido enriquecedor para todas las personas que nos escuchan. Sé que pues vendrán muchos más espacios en los que diferentes personas de la IELCO o que trabajan en pro de los derechos humanos también podrán compartir sus experiencias, y pues es un honor haber hecho parte de este programa, y es una invitación para terminar y un llamado a construir paz, a soñar con un país diferente y a trabajar en pro de ello. Gracias, Juan. Bueno, el llamado inicia. Él es el que sirve a la mesa y el domingo el que le entrega. Yo recuerdo que en profesor de escuela musical, desde entonces. Diálogos de sobremesa. Un espacio de encuentro en el que conversamos sobre temas de fe puestos en contexto. Este podcast es realizado por la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia desde la Estrategia de Evangelismo y Misión.